Ahora damos paso a Margarita Serge. Ella es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, arquitecta de la misma universidad y doctora en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. Entre sus numerosas publicaciones destaca El revés de la nación, Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Libro ganador del premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales en 2006. Autora con Erna von der Wald de la edición cosmográfica de la vorágine de José Eustacio Rivera, en la que rescata la última versión de la novela que publicara el autor en vida, así como los mapas que fueron omitidos en las ediciones posteriores. Sus intereses de investigación se dialogan con la novela, se han centrado en la relación del Estado con sus territorios selváticos y periféricos. Es coeditora del libro La era del imperio de las fronteras de la civilización, publicado este año. Bienvenida. Quisiera entonces comenzar por contarles un poco de dónde viene el concepto de lo cosmográfico. La vorágine, como ustedes saben, pues es una novela que no tiene realmente, en el momento en que se publica, antecedentes en la literatura colombiana. Y una de las cosas que se nos ocurrió para mirar la novela fue retomar el concepto de cosmografía. Históricamente, este concepto de cosmografía se refiere a la descripción del mundo y del universo, es decir, a la descripción de un cosmos. Y esas descripciones cosmográficas se hacen a través de narrativas geográficas, conjugando el espacio, el tiempo y las imágenes. Y de esta manera, cada cosmografía expresa la relación entre el orden cosmológico y el orden social. Y eso es, digamos, precisamente en lo que nos interesaba hacer énfasis. No sobra señalar, además, que tanto la cosmografía como la literatura tienen una línea genealógica común que se remonta a los relatos de viaje. Precisamente la vorágine es un relato de viaje. El famoso mapa catalán que vemos aquí de 1375 es un mapa en el que se narra y se mapea al mismo tiempo, que nos recuerda ese no tan lejano parentesco. Siguiendo entonces la tradición cosmográfica, como este ejemplo también de la cosmografía universal de Münster, de describir el mundo conocido por medio de una colección de mapas que en diferentes escalas, que se yuxtaponen a imágenes de paisaje y a los eventos históricos del mundo que se describe. Quisimos entonces ver cómo, a través de esta perspectiva cosmográfica, en la vorágine se lleva a cabo un proceso de producción del espacio. Es decir, partiendo de la idea de que la cosmografía, ¿no?, por medio de sus mapas, de sus narrativas, de sus imágenes, más que representar el espacio, de hecho lo producen, en la medida en que inscribe el mundo más que lo describe. Y crean de esta manera geografías imaginativas, como las llamó Said. Entonces, se trata entonces, a través de la vorágine, de aproximar cómo la descripción de un cosmos particular, que es el que nos presenta Rivera, que es el cosmos de la región Orinoco-Amazónica a comienzos del siglo XX, para mostrar cómo esta novela historiza la relación con el territorio en el que se desenvuelve la trama de la novela. Podemos pasar. Esto surge de las preocupaciones que tenía Rivera frente a la región. Y estas preocupaciones, a su vez, vienen de la larga sombra de la pérdida de Panamá.
en vida de Rivera, a lo largo de su vida, de esos primeros, sobre todo en los primeros dos décadas del siglo XX, en donde Rivera participó en el espacio público muy activamente, se estaba debatiendo todavía las consecuencias de la pérdida de Panamá y se estaba discutiendo los términos del tratado con los Estados Unidos. Y esto, digamos, va a marcar la conciencia de Rivera con relación al territorio nacional. A él lo preocupaba enormemente la integridad territorial del país, lo preocupaba enormemente la importancia geopolítica de una región que se despreciaba, que se ignoraba y que era invisible para el centro del país, y cómo todo ello se plasmaba en un proceso de delimitación de fronteras que se estaba llevando a cabo y del cual, en el caso de Venezuela, él fue partícipe directo. Aquí tenemos, además, pues una muestra de lo que fue la experiencia directa de Rivera en la región. Este es una fotografía del manuscrito original de la novela que se encuentra en la Biblioteca Nacional en Bogotá y que está en línea. Además se puede consultar porque está en línea de acceso libre, donde él al fin, en la página 173 de ese manuscrito, escrito en un cuaderno de contabilidad, él dice: este cuaderno viajó conmigo por todos los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, Cassiquiare, Río Negro, Amazonas, Magdalena, durante el año de 1923, cuando anduve como abogado de la Comisión de Límites con Venezuela, y sus páginas fueron escritas en las playas, en las selvas, en los desiertos, en las popas de las canoas, en las piedras que me sirvieron de cabecera, sobre los cajones y los rollos de cables, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 12 de abril de 1924. Con esta, digamos, esta nota que él introduce en el manuscrito original de la novela, revela una de las, un aspecto, digamos, del que se ha hablado aquí ya varias veces, que es la intención de Rivera, por un lado, de reafirmar la verosimilitud del relato como historia, y por otro lado, su intención de denuncia y de documentación. Tristemente, en el momento en que se publicó la novela, pues su testimonio fue percibido como ficción, ¿no? Se hablaba de, eso son cosas de la vorágine. Y para citar las palabras de Luis Eduardo Nieto Caballero, él dice que en la vorágine todo parece un sueño de opio, como algo imaginado, inexistente, propio de otros mundos o del nuestro, pero en sus épocas iniciales. Es decir, a pesar, digamos, de que a Rivera le interesaba precisamente hacer énfasis en la verosimilitud del relato y en su intención de denuncia, pues la novela fue ficcionalizada. Para eso le incluye en la primera edición estas famosas fotografías que vemos aquí. La primera es la de supuestamente Cova, retratado por la Madonna, la fotografía de Clemente Silva, la fotografía de un cauchero, que nos muestran esta intención de crear lo que Barthes llama un efecto de realidad. Y en la última edición que dirigió Rivera en vida, que fue la edición quinta, que él cuidó directamente y que trabajó directamente en Nueva York antes de morirse, él eliminó las fotografías e incluyó estos mapas, incluyó una serie de mapas que curiosamente nunca se volvieron a publicar. La mayoría, pues, de los lectores de La Vorágine no conocen los mapas porque nunca la gran mayoría de ediciones de La Vorágine pues no las volvieron a publicar.
Aquí en este mapa nosotras hicimos digamos, una transcripción, una cartografía contemporánea de lo que representan estos mapas, que son las rutas de la vorágine, sobre todo para mostrar la escala de la región que recorren los personajes, que recorre Rivera mismo para escribir la novela, y del área tan enorme donde tiene el lugar, la trama de la novela. A mí siempre que muestro este mapa me gusta recordar que a uno no se le puede olvidar que en la cuenca del Amazonas cabe Estados Unidos continental. Es decir, uno eso no lo percibe normalmente por la distorsión que tienen las proyecciones cartográficas, que hacen que el hemisferio norte se vea mucho más grande que el hemisferio sur. Pero en términos de áreas uno podría poner dentro de la región, dentro de la cuenca amazónica, el área de Estados Unidos continental. Y esto, digamos, entonces para mostrar el área tan enorme que abarca la novela. Aquí, volviendo al mapa de Rivera, están de nuevo las distintas rutas de los personajes que, curiosamente, es imposible dejar de señalar que el mapa de las rutas de la vorágine ilumina y pone en relieve las rutas que normalmente silencian e ignoran pues, los mapas oficiales de las rutas del país, que es el que vemos al lado izquierdo de ustedes, o izquierdo mío, o derecho, bueno, no sé. Exacto. Rivera entonces, a partir de esto, en su novela plantea una crítica a la cartografía y a su incapacidad, en particular a la cartografía desde el centro del país, y a su incapacidad de representar este gran espacio, de nuevo, que es un espacio despreciado, un espacio ignorado, invisibilizado permanentemente, y Rivera, a propósito de eso, entonces, aquí cito este famosísimo pasaje de la novela que sucede cuando supuestamente el cónsul de Colombia en Manaos va a ver los documentos que le mandan. Él va a consultar el mapa costoso, aparatoso, mentiroso y deficientísimo que trazó la Oficina de Longitudes de Bogotá, donde seguramente no aparecen esos ríos porque a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos y ni siquiera sus geógrafos. Y tenemos aquí uno de los típicos mapas de Colombia, que mi colega geógrafo Simón Uribe lo llama el mapa mutilado de la nación, porque es un mapa del país que se reitera permanentemente, donde no sale, se corta, se mutila la Amazonía y la Orinoquía. En el mapa de los recorridos de los personajes, lo que yo quisiera destacar entonces en mi presentación de hoy es la función que tienen una serie de sitios ficticios, o los sitios ficticios que crea Rivera, donde se desarrolla la trama de la novela. Porque a pesar del afán de Rivera en mostrar la precisión geográfica de los recorridos, y uno lo ve, por ejemplo, en el manuscrito que tienen en la Biblioteca Nacional, los croquis detallados que él hizo, donde un río se encuentra con otro, y todas sus anotaciones geográficas para garantizar la precisión de la novela. Él, curiosamente, es en una serie de sitios ficticios, es a través de estos sitios ficticios donde él va a realmente historizar la novela. Y él, digamos, utiliza una técnica pues, que se usa mucho en antropología y en sociología, que es la técnica de la imputación. La técnica de la imputación la describe Falsborda como el ejercicio de tomar una serie de tendencias, de opiniones, e imputárselas, digamos, a un personaje
típico, que va a tipificar una serie de eventos o de personajes o de procesos, en este caso de lugares. Entonces, esos sitios ficticios de la novela, como son la hacienda La Maporita, la ranchería de Macucuana, el garcero de Las Hermosas, las barracas de Guaracú, el barracón de Manuel Cardoso, son lugares ficticios que tienen entonces una función, digamos, indexical, si se quiere, y que historizan la región, que funcionan como un mecanismo de historizar la región. El primero de ellos es entonces el hato La Maporita, en donde la estancia de los personajes ilustra la vida del llano, lo que se llama el trabajo del llano, la cultura llanera, el mestizaje llanero, y sobre todo nos muestra cómo la lucha, digamos, que se concibe así como una lucha entre la colonización llanera, entre los pastos y la selva, aquí representado en una ilustración de Gutiérrez de Pineda, contemporáneo de Rivera, ¿no? Que se muestra la barrera de la selva, de donde sale un jaguar y vemos un hombre a caballo que está disparándole al jaguar. Esta misma imagen se ve reiterada en el escudo del Bichada, que es un escudo que muestra efectivamente la confrontación de la selva y de los pastos ganaderos, ¿no? Del jaguar y de las vacas, con el lema de lo que fue que sigue siendo así, porque yo hace poquito estuve en Puerto Carreño y ahí en Puerto Carreño sigue estando la valla de tierras sin hombres para hombres sin tierra. El segundo, digamos, sitio ficticio que nos muestra Rivera es la estadía de los personajes en lo que él llama la Uta, que nos imaginamos que es como una especie de maloca en un lugar que se llama Macucuana, ¿no? Y aunque en la vorágine, como lo señaló el profesor Vivas, efectivamente se ve a los indígenas a través del prisma del salvaje, y sobre todo se ve a los indígenas a través de la mirada de los colonos. Realmente se ve, es la representación del indígena por parte de los colonos. Eso es los indígenas que vemos en la novela. A pesar de ello, y a pesar de que Coba los caracteriza efectivamente como aquellas tribus rudimentarias y nómadas que no tienen dioses, ni héroes, ni patria, ni pretérito, ni futuro, a pesar de ello, La vorágine, de todas maneras, es una de las primeras obras que denuncian el proceso de genocidio. En particular, digamos, no solamente en las escenas de las caucherías, que son las más conocidas, sino en todas las escenas de la vida del llano, muestran las confrontaciones y las cacerías de indígenas que van a llegar a la opinión pública 60 años después, en la década de los 70, cuando se hacen públicas las famosas masacres, las cuiviadas y las guaviadas en los llanos, las masacres de Planas, las masacres de la Rubiera, etc. Otro de los lugares ficticios de la novela es el garcero de Las Hermosas. A través de la descripción del viaje de los protagonistas a un garcero, que es uno de estos lugares espectaculares que se inundan en época de lluvias en las sabanas del Orinoco y sus afluentes, a donde llegan cantidades de aves acuáticas a anudar. Allá van los
protagonistas a recoger plumas de garza. Es una de las descripciones de paisaje más impresionantes de la novela. Y con este viaje de los protagonistas a este lugar, Rivera nos introduce sin duda a cómo funcionaba el modelo extractivo exportador en la región, que se centró en una primera instancia en los que fueron conocidos como frutos de los bosques y como drogas del Certavo, en productos entre los que se cuentan los que vemos aquí, la quina, la vainilla, la zarzaparrilla, que fue súper importante en el Orinoco, pero además la coca, la tagua, el añil, el achote, la ipecacuana, las nueces del Brasil, el guaraná, etcétera, etcétera. Y todos estos productos o frutos del bosque se comenzaron a exportar y a explotar de manera paralela con la entrada del comercio ambulante. Ahora que se ha abolido la esclavitud en los países suramericanos, el mecanismo para explotar y para exportar las riquezas de la tierra va a ser el comercio. En particular, van a ser dos elementos centrales del capitalismo, como son el consumo y el crédito. Porque este comercio de vendedores ambulantes, aquí en Colombia cacharreros, en el Perú se los llama aviadores, habilitadores, bongueros en el Orinoco, marrateros en el Brasil, digamos, todos ellos funcionan con la misma lógica, que es la lógica de adelantar mercancía, es decir, de fomentar el consumo de mercancías y baratijas industriales para crear una deuda absolutamente impagable, que es hereditaria, que está diseñada para que nunca pueda ser pagada, pues como ustedes seguramente saben, dado que el prestamista mismo es el que pone los términos de la deuda, es el que tiene las balanzas, es el que lleva la contabilidad, el que tiene los medios de transporte, etc. Entonces, este sistema de endeude o de habilitación o de amarre va a ser la clave para la explotación de todos los frutos del bosque, y va a ser la clave en esta región del Orinoco de la explotación, en particular de las plumas de dos especies de garza, que son, ahí no me salieron las especies de garza, que son la chumbita y la garza real, que van a tener una gran demanda en el mercado internacional de la moda para adornar los sombreros, los adornos de las señoras elegantes de la Belle Époque, se comienza además en ese momento a dar toda una campaña de conservación de las aves que se explotaban por su plumaje. Aquí le tenemos un mapa de lo que era el mercado internacional de las plumas ornamentales. Vemos las banderitas que muestran de dónde provienen las plumas. Están en Sudamérica, son fundamentalmente plumas de garza; en África, plumas de avestruz; en el sudeste asiático, en Papúa, Nueva Guinea, etc., son plumas de aves del paraíso, y todas llegaban a tres grandes capitales en Europa y Nueva York, donde se hacían subastas y se vendían a las grandes casas de moda. Entonces, a través de este pequeño pasaje en la vorágine, en este sitio ficticio, pues Rivera de cierta manera nos remite a todo este mundo del comercio internacional de las plumas de garza. Sin duda, otro de los lugares claves de
de la novela, de los lugares ficticios, son las barracas de Guaracú. En las barracas de Guaracú es el punto además donde confluyen los relatos de los distintos personajes. Allí no solamente llega Cova, sino llega Clemente Silva, que trae consigo todos los relatos de la zona del Putumayo, Caquetá. Se encuentran allí con Ramiro Estebanes, que viene del Orinoco y del Atabapo y que trae todos los relatos de esa zona. Y además se encuentran allí con la Madonna y con la gente que viene del Alto Río Negro. Y a través entonces de las narraciones en las barracas de Guaracú, Rivera nos pone en evidencia la dimensión, o comienza a poner en evidencia la dimensión de lo que era la explotación cauchera en la región. No sobra recordar la importancia del caucho en la economía internacional de ese momento. El caucho fue considerado como uno de los materiales estratégicos de la Primera Guerra Mundial y además como uno de los materiales estratégicos de la Segunda, es decir, todavía varias décadas después. El caucho era uno de los materiales estratégicos en general de la industria, y aunque tiende a asociarse a la industria de los neumáticos con la bicicleta y con los automóviles, pues era fundamental, por ejemplo, también en la industria del cableado, que se usaban diferentes gomas. En ese momento hay que recordar que se estaban tendiendo las líneas de telégrafo y se estaban tendiendo las líneas submarinas, y para todo eso se usaban de diferentes tipos de gomas. Y aunque la industria automotriz fue sin duda el principal motor de la demanda, y para ese momento esto fue fundamental para la región amazónica, pues precisamente de allí provenía cerca del 90% del caucho natural. Aquí vemos este mapa de los ríos de caucho, que son los ríos marcados de rojo, de donde provenía el grueso, digamos, del caucho que se vendía en el mercado internacional. Entonces, a través del relato específicamente de Clemente Silva, pues Rivera enfoca de manera particular la Casa Arana, empresa además que debe su trágica celebridad a una que pudiéramos llamar una dudosa innovación, que fue la innovación de endeudar tribus enteras. La Casa Arana a través de correrías y a través, pues Roberto lo describe muy bien en su libro El Holocausto en el Amazonas, se orientaba a endeudar ya no personas o familias, digamos, como era la usanza en la región, sino lo que llamaban tribus enteras, comunidades indígenas enteras. Y su funcionamiento pues se basaba en la existencia de una serie de barracones o de centros de acopios, también conocidos como secciones, y aquí quizá aparece uno de los más importantes, el de la Chorrera en el Igaraparaná, a donde se llevaban los indígenas y donde se recogía el caucho que ellos tenían que traer en contraprestación a la deuda. Este era un proceso que no era para nada, digamos, un proceso como es el crédito normalmente en el capitalismo, un proceso que se presenta muchas veces como benéfico y armónico. Aquí realmente el proceso del crédito era un proceso absolutamente brutal. Los barracones eran centros de tortura, de violación. Aquí tenemos una imagen de Santiago Yaguacaraní, un indígena peruano, que muestra precisamente las distintas formas de tortura a las que se sometían los indígenas en la Casa Arana. Estas denuncias, digamos, esta situación comienza a ser denunciada. Tal vez de las primeras denuncias públicas se dieron en el Perú.
Aquí tenemos una caricatura de Arana aparecida en el diario La Felpa. Una de las cosas interesantes de la novela de La Vorágine es que La Vorágine no se centra exclusivamente en la Casa Arana, sino que La Vorágine, y precisamente a través de los relatos que se encuentran en las barracas de Guaracú, en La Vorágine se muestra la dimensión que tienen los patrones caucheros en esa época. Está, por ejemplo, el relato de Ramiro Estebanés, quien describe la casa Funes, que funcionaba con una lógica similar a la de la Casa Arana. También en las barracas de Guaracú se narran lo que sucedía en las barracas de Pesil. El turco Pesil era efectivamente un comerciante de caucho que efectivamente, como Funes, como Arana, que aparecen en la novela, fueron personajes, digamos, reales que aparecen entonces en la novela, y donde en la novela se los muestra, y aquí muy claramente lo dice el relato de Ramiro Estebanés, como un sistema que tenía una cantidad de cabezas, entre otras. Aquí tenemos varios de los patrones caucheros más importantes de la época, que eran Suárez en el río Beni, Joaquín González de Araujo en todo el Río Negro, es decir, Pesil era un subalterno de J.G. Araujo, como se conocía, Fitzcarrald en el río Madre de Dios. Entonces, una de las cosas que hace La Vorágine es que trasciende el caso de la Casa Arana, con el que muchas veces se asocia, y realmente muestra la dimensión de lo que fue la dimensión cauchera. Muchas gracias, y aquí ya termino. Gracias.